Entonces, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en las anteriores clases. Vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en las anteriores clases, lo que hace referencia tanto a la introducción de los primeros auxilios como RCP y OBASE. Entonces, dentro de lo que hace referencia a la introducción de los primeros auxilios, ¿alguien podrá decirme qué significa el triángulo de paz? Vamos, ¿alguien recuerda qué es el triángulo de paz? Muy bien, Benny, proteger, avisar y socorrer. Ahora, en lo que hace referencia a la clase que vimos el día jueves, RCP, ¿qué significaba? ¿Cuál es el significado de las siglas de RCP? Muy bien, Miguel, reanimación cardiopulmonar. Cuando yo les hablaba del RCP, les mencionaba que se debía hacer en ciclos. ¿Cómo deben ser estos ciclos? ¿Cuántas compresiones? ¿Cuántas ventilaciones? Muy bien, Vilma. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Las compresiones, ¿cuánta profundidad deben tener? Ya sea en centímetros o en pulgadas. Muy bien, Miguel, muy bien, Vilma. 5 centímetros de profundidad. Listo. ¿Y cuántas compresiones debo hacer yo en un minuto? Muy bien, Erika, de 100 a 120 compresiones por minuto. Era un rango. No es un número estricto, no es que 100 compresiones, no es 120, sino un rango de 100 a 120 compresiones por minuto. Qué bueno, me alegro que hayan estado súper atentos a la clase anterior. Y nuestro amigo Miguel nos estaba mencionando, feliz día de los primeros auxilios. En efecto, feliz día de los primeros auxilios a todos ustedes que están siguiendo este curso para certificarse en primeros auxilios. Dado eso, empecemos la clase del día de hoy. Listo. Entonces, hoy vamos a ver el manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, que sepan identificar los diferentes tipos de heridas y hemorragias. Segundo, que sepan aplicar técnicas básicas para el control de sangrados, que puedan realizar vendajes funcionales y de protección y que puedan actuar ante una emergencia con medidas de primeros auxilios efectivas. ¿Por qué en este tema hago relevancia a la medida de los primeros auxilios efectivas? Porque lastimosamente, en lo que hace referencia tanto al tema de curación de heridas como en el control de hemorragias, existe mucho empirismo en general en la población, principalmente en la población latinoamericana, que nosotros somos fanáticos de poner la hierba, de poner el ungüento, de poner tal cosa, porque nuestra abuelita sí nos enseñó. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a aprender básicamente cómo vamos a manejar una herida y cómo vamos a manejar una hemorragia. Ya, para empezar con el tema de heridas, empecemos. ¿Qué es una herida? Una herida va a ser básicamente la interrupción de la solución de continuidad de la piel. ¿Qué significa una solución de continuidad? Por ejemplo, ahorita en mi piel, una solución de continuidad. Está completamente lisa, no hay ningún lastimado. Pero si yo por haber tuviese un lastimado aquí, significa que se perdió esta solución de continuidad. La solución de continuidad hace referencia a la unión que forma una célula junto a la otra, formando una sola capa. ¿Listo? Entonces, las heridas se pueden clasificar en heridas abiertas y en heridas cerradas. Las heridas abiertas siendo estas heridas cortantes, punzantes, abrasivas, abulsiones, laceraciones. Y las heridas cerradas
siendo estas contusiones provocando hematomas y lesiones internas. ¿Sí? Listo. Entonces, dentro de esta clasificación, en las heridas abiertas vamos a ver una gran diversidad de tipos de heridas. ¿De qué depende el tipo de la herida y por qué es importante que nosotros conozcamos este tipo de herida? Por un lado, que nosotros siempre que existe una laceración en el cuerpo, un traumatismo en el cuerpo, debemos conocer la física, la dinámica en cómo ocurrió este evento traumático. Para poder determinar eso, debemos conocer el objeto con el que el paciente tuvo el accidente. Por ejemplo, un cuchillo puede ocasionar una herida cortante, una herida punzante o una herida contusa, provocando equimosis o en casos extremos hematomas. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos la diferente clasificación de las heridas y también, junto con esto, poder identificar cómo va a ser la cicatrización o qué es lo que nosotros debemos hacer con la cicatrización de este tipo de heridas. A ver, permítanme un ratito. Listo. Ya, entonces empezamos con las heridas abiertas. Dentro de las heridas abiertas vamos a tener las heridas cortantes. Estas heridas se van a caracterizar porque primero, el objeto que ocasionó este tipo de heridas va a tener bordes afilados, muy afilados. Ojo con esto, digo bordes, no digo puntas, sino bordes muy afilados. Y la herida que va a causar estos objetos van a ser heridas lineales con bordes limpios. ¿A qué me refiero con bordes limpios? Que los bordes van a ser rectitos, no van a ser bordes cizallados o en zigzag o donde te falta un pedazo. No, van a ser bordes completamente rectitos. Cosa que, digamos, si yo me hiciera aquí una cortadura con un cuchillo, con el lomo de un cuchillo, yo tuviera aquí una línea recta. Y si yo hiciera así, esa línea completamente se cerrara. ¿Listo? Eso hace referencia a bordes limpios. Ahora, la profundidad de estas heridas pueden ser o muy superficiales o muy profundas. ¿Listo? Ahora, en lo que hace referencia a las heridas punzantes van a ser ocasionadas por todo objeto que tenga una punta, básicamente. Por ejemplo, el cuchillo tiene una punta. El cuchillo me puede ocasionar una herida punzante, un estilete, un lápiz, una jeringa, ¿qué más? Bueno, cualquier objeto que tenga una punta me puede ocasionar una herida punzante. Como mencioné en el gráfico, son ocasionados por objetos puntiagudos. La hemorragia pueden ser escasas o internas. ¿A qué hace referencia con hemorragias internas? Imaginen, digamos, un destornillador. ¿Listo? Entonces, hay un asalto y el ladrón lesiona a la víctima con un destornillador, la punta de un destornillador. Esa punta del destornillador, digamos que hace una puñalada a nivel del abdomen. Esa punta como tal es una punta de unos 5 milímetros. Un destornillador no mide más de eso, 5 milímetros. 5 milímetros. Entonces, perforando órganos internos a nivel abdominal. Por ese huequito tan pequeño no se va a poder expresar una hemorragia en donde se visualice que la vida del paciente está en riesgo. Sin embargo, como por dentro sí lesionó, porque estamos hablando de que hubo laceración de órganos internos, estas hemorragias van a ser internas más que externas, porque lastimosamente el agujero de salida es muy pequeñito y por ende no se va a poder exteriorizar toda esa sangre. ¿De acuerdo? A eso hace referencia con la cuestión de hemorragias escasas o hemorragias internas. Como les mencionaba, son orificios pequeños, pueden ser superficiales o muy profundos, incluso pueden perforar vísceras. Este tipo de heridas tiene un alto riesgo de infección. Aquí habla la cuestión de la tetania. La tetania es básicamente una bacteria que se encuentra en los metales, principalmente en los metales oxidados. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, nosotros como esquema de vacunación tenemos la vacuna antitetánica, la DT, difteria y tétanos. Entonces, esta vacuna de DT nosotros la recibimos hasta los 15 años
y en el caso de las mujeres, en todos sus embarazos, hasta 3 dosis. ¿Ok? Y al ser una vacuna que está en nuestro calendario de vacunación, si es que nosotros llegásemos a tener una herida, con una herida punzante, con un objeto metálico, podemos acceder a la vacunación preventiva posterior a la exposición, que la exposición en este caso sería el accidente con el objeto punzante. ¿Ok? Ahora, permítanme un ratito. Heridas abrasivas. ¿A qué hace referencia estas heridas abrasivas? Básicamente va a ser la fricción con una superficie. Un ejemplo de esto, un clásico ejemplo, cuando aprendimos a manejar bicicleta, patines, patineta, todos alguna vez nos hemos de haber caído. Y ese tipo de herida, que es una abrasión, la pudimos haber presentado en las rodillas, en la palma de las manos. Es esta herida que comúnmente se dice te raspaste, te rasmillaste. ¿Ok? Entonces, esta herida, como tal, decir que es una herida compleja, que es una herida que va a ocasionar una hemorragia, pues no. ¿Por qué? Porque únicamente se pierde la epidermis y la dermis queda expuesta. Por ende, es una herida muy dolorosa, pero con bajo riesgo de complicaciones. Ahora, ¿cuál sería la mayor complicación en este tipo de heridas? Las infecciones. ¿Y por qué las infecciones? Primero, recordemos que la piel es nuestra capa de protección y que en este tipo de heridas lo que se lacera es la capa de protección netamente, es la piel, es la epidermis la que se lesiona, dejando a la dermis expuesta. Entonces la dermis no tiene facilidades, no tiene el mecanismo, no tiene los recursos para poderse defender de las bacterias, por un lado. Por otro lado, al ser una herida muy dolorosa, es de difícil limpieza. ¿Por qué? Porque instintivamente nosotros con una dermis expuesta, con los nervios a flor de piel, hacer una limpieza fuerte, hacer una limpieza profunda, va a ser muy dolorosa y por ende no se permite. Por eso es el alto riesgo de infección en este tipo de heridas. Ahora, una herida abulsiva o también llamada una laceración. ¿A qué hace referencia esta? Esta básicamente va a ser una herida cortante, con la diferencia de que, como hemos visto, que la herida cortante va a tener bordes limpios. Esta herida no tiene bordes limpios. Esta es una herida desorganizada. Es la típica herida que se forma con una motosierra, por ejemplo. La motosierra tiene dientes. Esos dientes, cuando tienes un accidente con una motosierra, sus dientes crean una herida en zigzag. Zigzag. ¿Listo? Como por ejemplo en esta imagen de aquí, la herida viene así y luego se mete por acá, en zigzag. ¿Ok? Este tipo de heridas se caracterizan porque no es únicamente el tejido, el órgano de la piel el que se ve afectado, sino son órganos musculares, incluso óseos. Entonces existe una debridación, un desgarramiento como tal de los tejidos blandos del cuerpo. Este tipo de heridas, su principal complicación van a ser las hemorragias, porque al ser una herida tan tan fuerte, tan penetrante, en donde existe muchísimo daño celular dentro dentro de los órganos que se van a encontrar afectados, van a ser también los vasos sanguíneos ya sea arterias, venas, por ende hay un alto riesgo de hemorragia en este tipo de heridas. ¿Listo? Ahora, por otro lado, vamos a tener a las heridas cerradas. En las heridas cerradas, su principal exponente, las heridas contusas. Entonces, una herida contusa básicamente es el lugar o el objeto con el cual tuviste un golpe directo. Como les mencionaba, el cuchillo puede ocasionar heridas cortantes, heridas punzantes y heridas contusas, provocando equimosis o hematomas. Entonces, ¿con qué parte del cuchillo yo podría ocasionar este tipo de heridas? Básicamente con el mango del cuchillo. Si yo tengo el mango del cuchillo y boom, me dio un golpe en la mano, probablemente aquí se me haga un equimosis o dependiendo de la intensidad del golpe yo tenga una hemorragia. ¿Ok? Entonces, este fenómeno de la equimosis o del hematoma, por qué es que se forma?
Cuando el objeto golpea con tal intensidad el órgano blanco, el órgano blando o el tejido blando, lo que va a causar es que existe la explosión, el aplastamiento, la laceración de unos pequeños vasos sanguíneos de los capilares. Al lacerarse, al romperse, al tener este golpe, estos capilares van a sacar todo su contenido, en este caso sangre, al tejido blando, dando esta coloración morada que luego pasa a verde, amarilla y finalmente desaparece. ¿Listo? Entonces yo aquí les estoy hablando de dos términos, equimosis y hematoma. ¿Por qué hago referencia a estos dos términos? Porque todo morado en el cuerpo no es un hematoma, ni todo morado en el cuerpo es una equimosis. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Primero, la equimosis es va a ser una mancha pequeñita que se va a ver en la piel. El hematoma, por otro lado, es una mancha, una protuberancia dura, dolorosa, muy, muy dolorosa la palpación, y al ser palpada se siente un contenido duro comparado con el resto del tejido, y también en el centro viene a ser un contenido como un medio blando. ¿Por qué? Porque el hematoma básicamente es un coágulo de sangre que está ahí sobre la piel, y eso es lo que uno visualiza por fuera. Por ende, es duro porque es un coágulo de sangre, pero en el centro, que vendría a ser el centro del coágulo de sangre, es blando, porque el coágulo de sangre tiene esta característica. Periféricamente es duro y en el centro es blando. No es lo mismo una equimosis que un hematoma, no, porque la equimosis es algo súper chiquitito, nunca se forman coágulos de sangre, mientras que en el hematoma sí se forman coágulos de sangre. No es lo mismo una equimosis con un hematoma, porque el hematoma significa un sangrado abundante. Para que se forme un coágulo de sangre significa que hubo muchísimo sangrado o que hay muchísimo sangrado. Una equimosis no, es únicamente la poquita sangre que llevaban los capilares se salió y ya, y se acabó. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente al momento que nosotros vamos a ver el manejo de los diferentes tipos de heridas. Un hematoma, siempre que yo veo un hematoma debo buscar si es que no hay un sangrado interno activo, ¿ya? O si es que fue y se controló con el coágulo de sangre. Ahora vamos a los tipos de cicatrización. Uy, se me muestra, no, se me está moviendo. Ya. Ay. En lo que hace referencia a los tipos de cicatrización, nosotros vamos a tener 4 tipos de cicatrización. En primera intención, segunda, tercera y cuarta intención. ¿Cuál va a ser una herida cerrada en primera intención? Una herida que va a estar primero limpia, con mínima desvitalización del tejido, y esta herida va a ser cerrada ya sea por suturas, adhesivos o grapas. ¿Ya? Por ejemplo, estas heridas podrían ser las heridas cortantes o las heridas punzantes también. Como hace referencia, es de mínima desvitalización del tejido. ¿Qué significa desvitalización del tejido? Cuando nosotros nos hacemos un cortado, los bordes del tejido, al haberse interrumpido el flujo de sangre entre un borde y el otro, hay un gran riesgo de que esos bordes se empiecen a morir. Por ejemplo, yo me corté hoy. Ya me corté, me voy a poner una bendita y voy a ver qué pasa. Veo que mañana sigue abierta mi herida, entonces yo digo, uy, no, parece que esto sí es de puntos. Y yo mañana recién voy a que me quieran coger puntos. Y cuando voy a que me quieran coger puntos, me dicen más que ya no se le puede coger puntos. ¿Por qué sucede esto? Porque los bordes de la herida ya perdieron completamente la vitalidad, y si es que yo los pego, ellos no van a volver a unirse, no se van a formar en nuevas células entre ambos bordes, porque ese tejido ya está muerto. Entonces, al ya estar muerto, ya no va a haber una correcta cicatrización si es que yo uno los bordes. A diferencia de que si yo ahorita me corto y voy ahorita al hospital para que me cojan puntos, esos bordes sí se van a unir, porque ese borde, a pesar de que ya está empezando un proceso de desvitalización, al ser algo rápido, todavía se tiene la posibilidad de que al unirse se generen conexiones y nuevas células entre estos bordes, y así se cierre como tal la herida. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo yo puedo cerrar estas heridas? Con suturas, con hilos, básicamente, con adhesivos. Los adhesivos, ¿a qué se referencia? Por ejemplo, me puedo colocar un esparadrapo de un lado al otro haciendo unión. Uno y ahí coloco el esparadrapo, o con grapas también, ¿ok? Entonces, avancemos. Una herida cerrada por segunda intención. Van a ser estas heridas en donde yo tenga que cerrar no únicamente la capa de la piel, sino también capas más profundas, como una capa muscular, una capa de tejido, de tejido graso, como es el caso de las heridas tipo laceración o abulsivas, o ya sea que a mí me toque cerrar una herida que esté infectada. Digamos, yo no me curé de la manera correcta la herida que me hice con el cuchillo y veo que se me está infectando. Voy a que el doctor me revise y me abre los puntos y me dice, no, esta herida está infectada. Esta herida infectada ya tendría un cierre por segunda intención. ¿Por qué? Porque ya lo intentamos cerrar por primera, no funcionó, me tocó abrir, me toca nuevamente volver a crear una vitalidad en los tejidos de los bordes y ahí nuevamente querer intentar que se cierre esta herida. Es una herida que ya estuvo infectada, que tiene un mecanismo inflamatorio activo muy importante en donde, en donde la cicatrización va a ser compleja. Nosotros vamos a ver tejido de granulación, tejido de repitalización en esta zona de aquí. ¿Qué significa este tejido de granulación? Un tejido que empieza a ponerse rojo, 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 rojo y luego se hiperpigmenta. Esta cicatriz que estaba roja se me pone oscura y luego este oscurito se va desvaneciendo poco a poco, causando la repitalización de esta zona como tal. Siguiendo, una cicatrización de tercera intención van a ser heridas muy contaminadas con o sin pérdida de tejido como tal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a un paciente le da una apendicitis que se le convierte en peritonitis, entonces le hacen una herida súper grande y esa herida, como por dentro estuvo infectado, la herida también se empieza a infectar. Son infecciones muy grandes, o bueno, más que infección es una contaminación, porque no es que la herida se infectó, sino que por dentro el paciente ya estaba infectado y esa herida se contaminó con infección interna que tiene el paciente. ¿Ok? Es un tipo de herida que con la primera intención no funcionó, tengo que abrir para poder limpiar toda esta herida que está infectada. Segunda intención no funciona, entonces vamos a hacer una cicatrización por tercera intención. ¿Qué significa esta cicatrización por tercera intención? Primero que yo voy a tener que dejar el tejido súper limpio. Entonces debo darle antibiótico, debo hacer curaciones dentro de la herida y posterior a eso, una vez que ya esté súper limpia la herida, no, esto no es de un día, sino en donde ya haya completado el tratamiento antibiótico, después de haberle hecho muchas curaciones todos los días, en donde yo ya veo un tejido de granulación. ¿Qué significa este tejido de granulación? Un tejido en donde ya se empieza a ver fases de la cicatrización. Yo voy a intentar hacer el cierre nuevamente por primera intención. ¿Qué significa? Con una sutura, con un adhesivo o con una grapa. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que esta fue una herida que a mí ya me tocó abrir o que se me contaminó, se me infectó, ya estuvo cerrada y me volvió a tocar abrir. Esta sería una cicatrización por tercera intención. Y por último, una cicatrización por cuarta intención. Van a ser todas estas heridas en las que yo necesite, ya sea un injerto de piel o un colgajo. ¿Qué es un colgajo? Un colgajo es una sección en donde yo voy a transferir. Les invento, digamos que me quemé la pierna, entonces en mi pierna tengo un hueco y ese hueco, para causar una cicatrización en ese hueco, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con un pedazo de aquí de mi brazo, un pedazo que va a salir con piel, con tejido, con piel, con vasos sanguíneos, con nervios, se va a traspasar a mi pierna, ¿ok? Eso se interpretaría como un colgajo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro? En lo que hace referencia a los tipos de heridas y a los tipos de cicatrización. Eso, pero solo veo 2 likes. Estamos 14 personas conectadas, sin contar al coordinador y a mí, deberían haber mínimo unos 12 likes.
Ya, ahí sí sé que me están prestando atención. Ahora vamos con las heridas crónicas. Estas heridas crónicas, ¿qué son? Básicamente es toda herida la cual no cierre o por diferentes medios yo ya he intentado causar una cicatrización y simplemente no se cierra. Generalmente, entre las heridas crónicas tenemos a todos los tipos de úlcera. Úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras neuropáticas, úlceras neoplásicas. ¿Qué es una úlcera por presión y en qué persona se va a conformar una úlcera por presión? Una úlcera por presión básicamente va a ser la muerte de nuestro tejido causado por la presión entre el hueso y una superficie plana. Generalmente, este tipo de úlceras se dan en personas que se encuentran encamadas o con limitada movilidad. Por ejemplo, una persona que esté en silla de ruedas, en donde sus piernas le dejaron de funcionar y por ende pierde masa muscular. Al perder masa muscular, la conformación de su extremidad inferior en esta persona que dejó de caminar va a ser músculo, un poquitito, perdón, el hueso, una capa muy delgada de músculo y la piel. Entonces, el hueso, al ser un objeto duro y esta persona que pasa todo el día sentada contra otro objeto duro, ¿qué es lo que va a ocasionar? Lo que está aquí en la mitad, que sería la piel y esta capa delgadita de músculo, se va a empezar a morir, ocasionándole una úlcera por presión, porque por la presión de su cuerpo contra esta superficie plana es que se desvitaliza este tejido como tal. En qué áreas son frecuentes las úlceras por presión? En toda parte del cuerpo que va a tener una protuberancia y esta protuberancia va a ser la que me haga la presión. Por ejemplo, los codos, las muñecas, los hombros, toda la parte de la cadera, del coxis, las rodillas y los talones. Básicamente va a ser esa parte del cuerpo en donde el hueso es mucho más ancho y al ser mucho más ancho crea más presión contra esta superficie plana. Una úlcera por presión tiene diferentes grados, 1, 2, 3 y 4. Y estos grados dependen del nivel de profundidad que vaya alcanzando. El grado 4 significa que la úlcera llegó al hueso. ¿Ok? Este tipo de heridas en su mayoría tienen un cierre por tercera intención y algunas necesitan de una cicatrización por cuarta intención con colgajos, porque es muy grande el hueco que hay que cerrar o porque el paciente se encuentra en estado de desnutrición y por ende no tiene proteínas para poder generar músculo que pueda cerrar esta herida, entre otras situaciones. Este tipo de heridas son huecos que se hacen básicamente en el cuerpo del paciente que pueden llegar a tocar el hueso. ¿Qué significa? Que yo cuando estoy limpiando este hueco puedo llegar al hueso de todo este tejido que se murió. Son heridas con un alto riesgo de infección, son heridas muy dolorosas y aparte de esto, son heridas que se cierran tranquilamente. La que más rápido se cerró se cierra en 6 meses. ¿Listo? Pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con estas úlceras por presión en proceso de cicatrización, como les comento. Ocurre en estas zonas en donde se perdió esta masa muscular como tal. Y ya sea que se perdió porque el paciente está en cama, no se puede mover, no se puede mover o tiene una limitada movilidad. Al tener esta limitada movilidad se pierde el músculo y al perder el músculo se pierde esta protección que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la forma de prevenir este tipo de úlceras? Porque 2, 3, 4, 5, 6, 7 años para una úlcera grado 4. Es más, justo antes de empezar la clase, estaba en TikTok, hay un joven ecuatoriano, un joven colombiano, que él se encuentra en silla de ruedas. A lo largo de su vida, él quedó inválido por un accidente que tuvo a los 16 años, ahorita tiene como 25, 24 años aproximadamente. A lo largo de su vida le han salido 6 úlceras por presión. Y de esas úlceras, la mayoría fueron en su primer año desde que quedó en silla de ruedas.
¿Listo? Como les comento, estas úlceras aparecen porque se pierde la masa muscular. En el caso de él, empezó a perder masa muscular y empezaron a aparecer las úlceras. De estas úlceras, tiene una que apareció desde su primer año en silla de ruedas que hasta la vez no se le cierra. La herida ya no está infectada, eh, está en proceso de cicatrización, pero el problema, como les comento, es que al ser una herida tan profunda, necesita muchísimo tejido para regenerar. Aparte, este paciente tiene una condición la cual no le permite tener una masa muscular como tal a nivel de los miembros inferiores, porque simplemente no los puede mover. Al no poder moverlos, no puede generar músculo. Al no generar músculo, depende netamente de que cada célula de su cuerpo diga, bueno, hoy vamos a hacer un poquito de músculo, a pesar de que no podemos generar músculo. Por eso es la demora en el cierre de estas úlceras por presión. Pacientes que se encuentran encamados, ya sea porque les dio un derrame cerebral, porque tuvieron un accidente cerebrovascular, que, les, que, les, o sea, que los dejó postrados a una cama, empiezan a tener este tipo de patologías. ¿Cuál es la forma de prevención? Porque no es que a todos los pacientes que están en silla de ruedas o a todos los pacientes que están encamados les va a pasar esto. No, porque no es lo ideal. El factor protector y el más importante es que los pacientes que ya se encuentran postrados en una sola posición, se les pueda cambiar de posición mínimo cada 2 horas, perdón, máximo cada 2 horas. ¿Qué significa? Si yo a mi paciente que está en silla de ruedas lo tengo en esta posición 2 horas, ok, a las 2 horas te cambio y te acuestas en la cama, boca abajo, quitándole la presión al área en la que estuvo con mayor presión durante esas 2 horas. Sentado sería la parte del coxis. Si lo pongo boca abajo, ok, yo empezaría a crear áreas de presión en las rodillas, podría ser también en los talones y en los hombros. A las 2 horas lo pongo de lado, cambiando cada 2 horas, haciendo este cambio de posición cada 2 horas, yo quito la presión en estas partes del cuerpo para así prevenir estas úlceras por presión. Ahora vamos con las úlceras vasculares. Las úlceras vasculares son muy frecuentes en pacientes que tienen insuficiencia venosa profunda, también conocida como las varices. Ahora, no significa que, ay, es que yo ya tengo arañitas en las piernas, ya me van a salir úlceras. No, varices en un estadio muy avanzado, en pacientes que no han tenido un tratamiento o que no se han apegado al tratamiento como tal. ¿Qué significa? Pacientes que ya saben que deben usar medidas de compresión, pero como la medida de compresión la ajustan, no la usan. Pacientes que saben que deben tomar la medicación y por X motivo no toman su medicación. Pacientes que generalmente suelen ser pacientes con sobrepeso u obesidad, ya les han dicho que deben hacer ejercicio y no lo hacen. Entonces son la patología como tal, que es la insuficiencia venosa profunda, se empieza a agravar, llegando a estadios en donde las venas se empiezan a hacer tortuosas y empiezan a estar muy, muy anchas. Permítanme un segundito, por favor. Ya, como les estaba comentando, estas úlceras venosas ocurren en este tipo de venas. Venas anchas, venas tortuosas, y antes de que salga la úlcera, los pacientes tienen mucha sintomatología. Las piernas hinchadas todo el tiempo, o en el término médico, piernas edematizadas, que generalmente con el descanso, o sea, cuando el paciente se va a dormir y al siguiente día que se despierta, las piernas están deshinchadas. Pero a medida que empieza a hacer las actividades, las piernas se le empiezan a hinchar. ¿Listo?
Dolor en los miembros inferiores. Todo el tiempo existe dolor y una sensación de pesantez terrible en las piernas. Aparte, el cambio de coloración a nivel de las piernas, más la parte que es evidente al examen físico, estas venas, como les comento, muy anchas, muy gruesas. Eh, ¿Y cómo se desencadena esta úlcera? Básicamente un pequeño golpe. ¿Qué sé yo? Yo tengo una insuficiencia venosa profunda, voy caminando por la calle, estoy con tacos porque estoy yendo a mi trabajo y me doblé el pie. Ese fue el golpe. Me doblé el pie, nada más. Ese mismo día por la noche me reviso y veo que tengo, ahí sí es, un hematoma a nivel de donde me doblé el pie, que en este caso sería en el tobillo. Y aparte de eso, ese hematoma tiene una característica muy importante. Es muy blando, pero muy blando en el centro. Y empieza como a regarse. O sea, toda esta sangre empieza ya no estar únicamente en el lugar en donde me lesioné, sino empieza a expandirse como tal. Con el paso de los días, se hace una pequeña herida porque necesitamos un punto de fuga. Y ese punto de fuga se hace una pequeña herida en la piel. Una pequeña herida, ajá, en donde va a existir este punto de fuga. Y esa pequeña herida, en cuestión de un día, se hace un hueco gigante. ¿Listo? Curar una úlcera vascular es muy complicado porque aquí el origen es la parte de las venas y si yo no corrijo como tal las venas, no voy a poder corregir la úlcera. Hay que tener en cuenta lo siguiente, la sangre cuando no está en los vasos sanguíneos para el cuerpo es irritativa. ¿Qué significa? Toda esta sangre que sale del vaso sanguíneo en los músculos me duele, en los órganos me duele, en el cerebro me duele, en el corazón me duele. Toda esta sangre que está donde no debe estar es dolorosa para el cuerpo. Y es esta misma reacción de dolor, es una reacción química, como que si le quemaran, es la cuestión por la cual se crea el huequito en la piel por una úlcera venosa, una úlcera vascular como tal. Ahora, ¿cómo yo puedo curar esto? Pues ayudándole a circular mejor a la sangre. ¿Qué significa circular mejor a la sangre? Ayudándole con medidas de compresión, con ejercicios de natación, con caminata, en general con ejercicio, ayudando a la circulación. Porque las venas tienen una característica importante y es que las venas no tienen una capa muscular. Al no tener una capa muscular, no tienen esta capacidad de poder comprimir y mandar la sangre de los miembros inferiores, o sea, de los pies, de las piernas, al corazón. Por ende, las venas funcionan con válvulas. Entre cada cierta distancia, las venas tienen estas válvulas que estas se activan por los músculos. Al yo caminar, al yo hacer actividad física, los músculos aplastan, los músculos van a aplastar la vena, a lo que se aplasta la vena, la válvula se abre y la sangre sube. ¿Listo? Pero si tenemos una vida completamente sedentaria, pues no esperemos que nuestros músculos hagan esto de a gratis. ¿Ok? Ahora, las úlceras neuropáticas. El mejor ejemplo de una úlcera neuropática es en un paciente diabético. No significa que solo los diabéticos hacen úlceras neuropáticas, porque hay diferentes patologías que afectan a los nervios causando estas úlceras, pero la principal enfermedad que me daña los nervios es la diabetes. Entonces, así es como se desencadena el pie diabético y como terminan lastimosamente las amputaciones. La diabetes es una patología en la que el azúcar no puede ingresar a la célula. ¿Qué significa? El azúcar está todo el tiempo en la sangre cuando no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque el azúcar debe ingresar a la célula para que la célula tenga energía y pueda hacer sus actividades normales de la célula, ya sea en el caso del hígado, sintetizar, en el caso del cerebro, pensar, en el caso del corazón, bombear. Pero el punto es que cada célula de nuestro cuerpo necesita glucosa. Entonces, esta glucosa, este azúcar en la sangre, literal, se empieza a acumular porque no puede ingresar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, por malos hábitos, por una cuestión inmunológica, cual sea el tipo de diabetes que tenga la persona,
se dañaron estos receptores a nivel de las células, y al dañarse los receptores a nivel de las células, el azúcar simplemente no puede entrar. El azúcar, al estar en el torrente sanguíneo durante muchísimo tiempo, empieza a dañar diferentes órganos. Por ejemplo, entre esos órganos está el sistema nervioso. Los nervios y el azúcar son enemigos por naturaleza. Entonces, al tener muchísimo contacto los nervios con el azúcar directamente, con la glucosa, lo que empiezan a hacer es un proceso de alcalinización en los nervios. ¿Qué significa? Que me empieza a quemar, a chamuscar el nervio. Por ende, es que se pierde la sensación nerviosa. Entonces, esto es una cadena en donde todo empieza siempre a nivel de los miembros inferiores, porque regresemos al tema de hace un ratito, las venas tienen que tener, debe tener esta ayuda del músculo para poder subir la sangre, porque si no la sangre se queda encharcada en la parte de abajo. Entonces, la sangre se queda encharcada en la parte de abajo, es sangre que viene con muchísima glucosa. Al tener muchísima sangre, muchísima glucosa en la sangre y no tener esta capacidad de poder subir toda esta sangre, ¿qué es lo que sucede? Que al estar mucho tiempo en contacto estos nervios con esta sangre que tiene altos niveles de glucosa, lo que empieza a haber este proceso de alcalinización y se empiezan a morir los nervios. Se empiezan a morir los nervios como tal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se interpreta esta muerte de los nervios? Básicamente, digamos que yo soy diabética y no estoy bien controlada, porque no es que a todos los pacientes diabéticos les pasa, sino es el paciente diabético que no se controla, que no toma su medicina, que no se cuida en la alimentación, que no hace ejercicio, que sigue bebiendo bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, o sea, un paciente diabético que no le importa que sea diabético, sigue con su vida como que si no tuviera nada, básicamente. Entonces, este paciente diabético se fue a jugar fútbol, porque, no sé, le nació jugar fútbol. Se fue a jugar fútbol, todo bien, regresó, y como a los 15 días, a lo que se va a cortar las uñas de los pies, se da cuenta que tiene un lastimado muy feo en el dedo gordo del pie. Dice, cierto que yo jugué fútbol y como que medio me acuerdo que me dolió, ¿de acuerdo? Entonces, primero empieza a dejar de sentir dolor. Al dejar de sentir dolor, no sabe si se lastimó o no se lastimó, a menos que él mismo se vea que está lastimado como tal. ¿Listo? No, neuro hace referencia a la parte nerviosa. ¿Listo? Entonces, empieza a perder esta falta de sensibilidad a nivel a nivel de la parte nerviosa que está afectada como tal. Y al perder esta sensibilidad es donde permite que las lesiones empiecen a avanzar y avanzar, 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 avanzar. Entonces, digamos, lo que pudo haber sido un moretoncito en el pie o que se lastimó la uña, o lo que sea, ya sea le picó un mosco, le picó una abeja, se rasmilló, se rascó con muchísima fuerza, lo que pudo haber sido una herida que tranquilamente no es una herida difícil, no es una herida de difícil manejo, de difícil control, se convierte en una úlcera. ¿Por qué? Porque se pierde este estímulo nervioso, este estímulo de sensibilidad, y el lastimado avanza a tal nivel que el paciente ya cuando lo ve o cuando se da cuenta, ya es un hueco muy, muy grande. ¿Listo? Ahora, una úlcera neuropática es de las más fáciles de curar, por así decirlo, en lo que hace referencia al término médico. Sin embargo, esta úlcera neuropática tiene su complejidad porque depende muchísimo del paciente, ¿ok? Como les comenté, en la mayoría de las úlceras neuropáticas se desencadenan por pacientes diabéticos no controlados. ¿Ok? Entonces, para que esta úlcera, para que este hueco se cierre, yo necesito bajar los niveles de azúcar en la sangre, porque para rematar, a las bacterias les encanta comer azúcar. Y si yo tengo un hueco, la piel expuesta, órganos expuestos, el músculo expuesto,
y encima el flujo sanguíneo que tengo por ese hueco es sangre con muchísima azúcar, es un banquete para las bacterias, ¿ok? Entonces, tiene muchísimo riesgo de complicarse con una infección, infecciones que pueden llegar a ser tan severas que necesitan la hospitalización del paciente o para controlar la infección es que se puede amputar el miembro. ¿Listo? Entonces, como les comento, este tipo de úlceras tiene su impacto en el hecho de que dependo mucho del paciente, de que el paciente me haga caso y se empieza a controlar en la comida, de que empiece a tomar la medicación, de que empiece a tener una vida saludable como tal, para así bajar los niveles de glucosa en sangre y que la herida pueda empezar a cerrar. Ahora, estas úlceras neuropáticas son las que pueden terminar en una amputación. Por un lado, la cuestión de la infección y por otro lado, en el hecho de que la herida simplemente no cierra y en lugar de cerrar empieza a hacerse más y más grande por, como les comento, un mal control en los niveles de azúcar y al hacerse más grande, más riesgo de complicaciones o simplemente el cuerpo empieza a matar esa zona por instinto. Porque el cuerpo dice, este espacio de aquí es el que me está causando toda esta inflamación, todo este dolor. Entonces, simplemente voy a matar toda esta zona de aquí y así el resto estamos bien. Entonces, le empieza a quitar flujo sanguíneo, le empieza a quitar nutrientes y se empieza a morir esta zona de aquí. Al morirse, si ya no tengo flujo sanguíneo, si lastimosamente por los altos niveles de azúcar se consumen se dañan los vasos sanguíneos, ya no hay forma en la que se pueda preservar la extremidad. Y ahí es como terminan las amputaciones. ¿Ok? Ahora, en el escenario perfecto, una úlcera, ya el paciente llegó, le digo que tiene que hacer esto para bajar los niveles de azúcar, hacemos las curaciones, tranquilamente esa úlcera se cierra en un mes. ¿Ok? Entonces, como les digo, de curar no es difícil de curar. El problema es que depende muchísimo del paciente. Ahora, las úlceras neoplásticas. Estas úlceras neoplásticas, sí, es el conocido pie diabético, tal cual. El pie diabético básicamente es una neuropatía causada por la diabetes, comúnmente dicho pie diabético. Ahora, las úlceras neoplásticas, estas de aquí sí son bien complejas. ¿Por qué son complejas? Porque nacen a ver, la parte neoplástica hace referencia a cáncer. Entonces depende muchísimo del estadio de cáncer en el que se encuentra el paciente y de lo inmunocomprometido que esté. ¿Qué significa inmunocomprometido? De cuán bajas o cuán altas estén sus defensas para poder pelear contra esta úlcera. Por otro lado, estas úlceras también pueden nacer de la zona en donde están recibiendo la radioterapia o zonas cerca al área en donde se les inyecta la quimioterapia, entre otras situaciones. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, sigamos avanzando entonces. Ya, vamos a ver si quedó claro lo que acabamos de hablar en esta clase. ¿Listo? El primer dibujo, este dibujo de aquí, una herida cortante, ¿vendría a ser una herida abierta o una herida cerrada? Vayan escribiendo en el chat, por favor. Erika nos dice una herida abierta, Andrea una herida abierta, Daisy una herida abierta, Edison una herida abierta, Vilma nos comenta una herida abierta, Benny una herida abierta. Perfecto, todos súper atentos. La primera imagen hace referencia a una herida abierta. Esta segunda imagen, una herida punzante, ¿es una herida abierta o una herida cerrada?
Malcriado. Daisy nos comenta que es una herida abierta. Erika, que es una herida abierta. Benny nos dice que una herida abierta. Vamos, ¿alguien más? ¿Esta herida punzante es una herida abierta o una herida cerrada? Tengo 17 personas, sin contar al coordinador, y a mí somos 15 personas en esta sala. Mínimo, mínimo unas 10 respuestas. Vamos, ¿esta herida punzante es una herida abierta o una herida cerrada? Muy bien. Carla, Lucía, Vilma, Miguel, Cheri, Celi, nos comentaron que es una herida abierta. Muy bien. Silvestre también nos comenta que es una herida abierta. Muy bien, todos han estado súper atentos. Y esta herida de aquí, un hematoma, ¿vendría a ser una herida abierta o una herida cerrada? Hacho, súper atentos. Todo el mundo me estalló. Perfecto, una herida cerrada. Listo, me quedo contenta porque quedó súper claro ese principio. Sí, muy bien, Lucía, muy bien, Cherry, es una herida cerrada. Ahora, ya conocemos los tipos de heridas, los tipos de cicatrización. Ahora, ¿cómo vamos a manejar estas heridas? ¿Ok? La evaluación inicial. La evaluación inicial, en este caso, va a depender muchísimo si es que la herida está poniendo en riesgo la vida de mi paciente o no. Si está poniendo en riesgo la vida de mi paciente en el sentido de que la herida le está ocasionando una hemorragia, la evaluación inicial va a ser diferente. Pero si es la herida, yo estoy cocinando y me corté el dedo con el cuchillo, obviamente un dedo cortado no va a desencadenar en una hemorragia, entonces la evaluación inicial va a ser la siguiente. Primero y lo más importante, lavado de manos. No quiero que sea ese lavado de manos en el que, me pongo jabón, me hice así, me sacudí y ya estoy. No, debe ser un correcto lavado de manos. El lavado de manos debe durar aproximadamente entre 45 segundos a 1 minuto. ¿Cómo es este lavado de manos? Primero que debería ser con jabón líquido. En general, todos nos deberíamos lavar el cuerpo, las manos con jabón líquido, no con jabón en barra. Entonces, yo coloco jabón en mis manos. Mojo un poquito y primero una palma contra la otra. ¿Ok? Si es que desean, podrían hacerlo ustedes en casita en este momento. Obviamente, así como lo estoy haciendo yo, no con jabón y agua. ¿Ok? Para que vayan grabándose los pasitos que son para el lavado de manos. Una palma contra la otra. ¿Listo? Luego de que yo me estoy lavando las palmas, necesito lavarme el dorso de la mano. Una mano contra la otra. ¿Ok? Al hacer este movimiento, yo también estoy lavando no solo el dorso de la mano, sino también la zona interdigital. Ahora la otra mano. ¿De acuerdo? Ok. Ya lavé la palma y el dorso de mis manos. Ahora, ¿qué tengo que lavar? Vamos a lavar los dedos. Una mano contra la otra y restriego. Los dedos de un lado, ahora lado contrario, los dedos del otro lado. Al yo hacer este movimiento, yo lavé mis 4 dedos, menos el pulgar. El pulgar lo vamos a lavar de la siguiente manera. Así. Y ahora el otro pulgar. De todo esto nos falta lavar los pulpejos y las uñas de nuestras manos. Entonces, así y hacia arriba. Nuevamente así y hacia arriba. Y enjuago.
Enjuago con las manos, no poniéndolas así y que todo me caiga por los dedos, no. Enjuago con las manos hacia arriba, que todo lo que yo acabo de lavar, que todas las bacterias se arrastren y me boten acá. ¿Listo? Así se arrastra. ¿Ok? Después de este lavado de manos vamos a usar guantes. Los guantes son de protección, no para nuestro paciente, sino para nosotros. A menos que sean guantes quirúrgicos, que serían guantes estériles, ahí sí significaría de protección para mi paciente. Pero los guantes de manejo, los que están en una cajita, que venden 50, 100 guantes en una cajita, esos son guantes de protección, no para el paciente, sino para nosotros. Porque esos guantes a la final están expuestos y ya tienen bacterias. Pero ¿cuál es el objetivo del guante? Que yo como voy a tocar a mi paciente y mi paciente está sangrando, ¿qué es lo que yo prevengo? Que si yo tengo alguna herida en mis manos, microscópica o macroscópica, yo me protejo de que se ponga en contacto con la sangre de mi paciente, porque yo no sé si es que mi paciente tenga alguna enfermedad, una hepatitis C, VIH, sífilis, cualquier enfermedad que se pueda transmitir a través de la sangre. Entonces los guantes son de protección. Posterior a eso vamos a realizar una inspección. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Ok? Es una herida cortante de aproximadamente 5 centímetros, no se la ve profunda, es una herida abrasiva o es una herida punzante, ¿ok? Vamos a ver, qué sé yo, no sé, mi abuelita ya sabe que seguí el curso de primeros auxilios y me dice que le vaya a revisar la herida de la vecina del frente porque se operó de la vesícula. Ok, fue una herida cerrada por primera intención. Vamos a ver si es que no hay signos de infección, si es que no hay signos de inflamación, si es que no está roja, si es que no le está saliendo algún tipo de líquido a través de la herida. ¿Listo? Continuando con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer ante las heridas? Primero y lo más importante, y la verdad no importa si es que el resto de pasos no lo hacen, con que hagan el primer paso me siento feliz. Lavado con agua y jabón. ¿Listo? Estoy cortando cebolla, me corté el dedo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Abro la llave, todo ese chorro pesado, grueso, ese chorro fuerte que cae, me pongo jabón en herida y me lavo mientras me cae el agua, me lavo. ¿Por qué quiero eso? Primero, el jabón me ayuda a desinfectar. Segundo, el agua, con esa fuerza del agua, me ayuda a que todas las bacterias se arrastren y salgan de mi herida. Y así mi herida queda limpia. Prohibido poner alcohol. Ay, me corté, ponme un trapito y encima del trapito ponme alcohol, o anda, tráeme povidín y ahí encima del herida me pongo el povidín. No. El primer paso y el más importante es lavar con agua y con jabón. ¿De acuerdo? En el caso de que no tengamos agua y jabón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lavar con solución salina. La solución salina es lo mismo que el suero fisiológico, pero debe cumplir la misma función que el agua. Debe arrastrar las bacterias. Por ende, la solución salina debe ir en chorro, sí, cualquier jabón. Ustedes quieren el jabón, bueno, acá en Ecuador hay un supermercado que se llama Tutti, en donde todo es extremadamente barato. No sé si es que en Perú, teniendo bajas de energía. Entonces, no sé si es que en Perú haya una cadena comercial como la que les comento, en donde todo es extremadamente barato. Ya vamos a hablar por qué no utilizar alcohol, ¿ya? Pero lo más importante es que ya sea con solución salina o con agua y con jabón, se tenga a presión, sea un chorro grande, un chorro fuerte, de modo que me arrastre las bacterias. Como les digo, no importa si el resto de pasos no lo hacen. Con que hagan ese, me siento contenta, porque ese realmente es la verdadera desinfección de una herida. Este mismo principio de agua y jabón aplica para todos los tipos de heridas y para todos los tipos de cicatrización. Me corté, me cosieron puntos, me mandaron tapado. Al siguiente día me tengo que quitar lo que me mandan tapado y me voy a lavar encima de los puntos. Me lavo con jabón fuerte, fuerte, fuerte y con agua, que me caiga abundante agua. Listo. Mi abuelita que me llevó al frente donde la vecina que lo operaron de la vesícula. Voy a coger jabón y le voy a lavar encima de la herida con jabón y voy a hacer que le caiga agua.
Ok, la vecina no se quiere parar porque dice que si se para en 2 días le va a hacer mal y se va a morir porque así le enseñó su abuelita que después de una operación hay como pararse. Perfecto, no peleamos contra eso. Y lo que hacemos es que vamos a lavar la herida con abundante solución salina. Si la solución salina es una botella, aplasto la botella para que me caiga un chorro grande, un chorro con fuerza. Si es que la solución salina es una funda, aplasto la funda para que vaya con fuerza el chorrito que cae y que así vaya arrastrando todas las bacterias. Una vez que yo ya hago el lavado con agua y con jabón, voy a examinar a ver si es que no hay algún objeto extraño dentro de la herida. Por ejemplo, digamos que me corté porque se me reventó un vidrio en las manos. Porque se me reventó un vidrio en las manos. Voy a inspeccionar a ver si dentro de la herida no hay algún tipo de vidrio. ¿Listo? O tengo una herida abrasiva, que les comenté este raspón porque estuve manejando bicicleta. Voy a ver si es que dentro de la herida no se me quedaron pedacitos pequeñitos de piedritas. Ahorita voy a leer sus preguntas. Edison, ya te contestó la pregunta de por qué no utilizar alcohol, ¿de acuerdo? Las abuelitas siempre lavan las heridas con jabón de lavar la ropa. Como les comento, de preferencia que sea jabón líquido, porque el jabón en barra tiene un fenómeno que hace que yo con mis manos sucias voy a coger el jabón y me voy a enjabonar mis manos y dejo el jabón a un lado. Ese jabón quedó con las bacterias que yo en este momento las tengo. ¿Listo? Entonces, la siguiente persona que coge el jabón va a coger no solo el jabón, sino va a coger también mis bacterias. Ahora imagínense que con ese jabón yo voy a lavar una herida. Entonces, en lugar de ayudar, estoy perjudicando porque estoy poniéndole bacterias, por así decirlo. Por eso no se debe utilizar el jabón en barra en general. O sea, para lavarse el cuerpo, para lavarse las manos, peor para lavar una herida. ¿Listo? Jabón líquido. Sí, ante toda herida, no importa cuál sea la herida. Como les digo, siempre y cuando estemos hablando de una herida en la que no está corriendo en peligro la vida del paciente, vamos a hacer siempre el mismo procedimiento, que se cortó con un cuchillo, que se cortó con un estilete, que se cortó porque no sé, con el lápiz fue corriendo y se perforó la mano, lo que sea, se le mordió un perro. Con mayor razón, las mordidas de perro se deben lavar con muchísima agua y con muchísimo jabón. Ya las mordidas de perro no se les debe colocar alcohol, povidín, absolutamente nada, solo agua y jabón, porque la mordida de perro tiene un alto riesgo de causar infección, ¿ya? Entonces, después de que yo ya hice el lavado con agua y con jabón, yo ya estoy viendo y eliminando, sacando los cuerpos extraños. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Siempre y cuando no sea una herida por mordida de perro, yo ahí recién voy a colocar un antiséptico. El antiséptico puede ser una clorhexidina o iodopovidona, no alcohol, ¿ok? El principio de la clorhexidina y de la iodopovidona es que me hacen explotar las bacterias, las matan, ¿ok? El alcohol, en cambio, las deja estáticas. El alcohol no mata bacterias, a menos que sea alcohol industrial, pero el alcohol industrial, en cambio, mata no solo bacterias, sino también las células de nuestro cuerpo. Entonces nos puede causar una quemadura por una reacción química. Y el alcohol que está utilizado usar en humanos, que es el alcohol al 70%, como les digo, les deja quietas, estáticas a las bacterias, las fija. Es como que yo pusiera fijador en las bacterias, no las mata. Entonces, digamos, yo me corté y lo primero que hago es ponerme alcohol, primero que me va a arder, me va a lesionar la piel, me va a matar las pocas células que ya de por sí ya se me estaban muriendo, ya las termino de matar, y en las bacterias únicamente las deja quietas, nunca las mata. Este tipo de heridas que en un principio se colocan alcohol, tienen un alto riesgo de infección por este principio que les acabo de comentar. Por eso, ni siquiera cuando estuvimos hablando en la primera clase del botiquín de primeros auxilios, yo les dije, guarden un botecito de alcohol. No, les comenté povidona o clorhexidina. ¿De acuerdo? Entonces, si es que lo tienen, perfecto, obviamente lo deben tener porque estamos hablando de que deben tener un botiquín de primeros auxilios con estos elementos, con clorhexidina y con povidona, una gasita sobre la herida, muy bien, y luego cubro con un apósito. ¿Listo? Un apósito significa
gasitas y le sello con en esparadrapo. Dependiendo, la herida fue profunda, ok, hago todo el procedimiento, tapo y vamos a un centro médico, a un hospital para que nuevamente te valoren y vean si es que necesitan colocarte grapas, si es que necesitan hacerte una sutura o colocarte un vendaje, un vendaje adhesivo para que ya provocar la cicatrización como tal. Creo que la herida no fue profunda, con la curación que acabamos de hacer es suficiente para que ya el siguiente día ya esté cerrada. ¿Listo? Entonces, esto, el momento en el que me corté, apósito, cierro. Dependiendo, si fui para que me cosieran, obviamente después de que me cosen, me mandan también cerrado. Si es que me pusieron grapas, me mandan cerrado. Si es que no fue grave como para ir al hospital, igual yo quedo cerrado. Al siguiente día, todo lo que me pusieron encima me debo sacar. Y la curación de esta herida debe ser con agua y con jabón todos los días. Ay, mijito, no te saques el vendaje porque si no se te va a infectar la herida, déjate la herida cubierta porque si no se te puede infectar, ponte alcoholcito todos los días para desinfectar la herida. No. Primero, las heridas siempre deben quedar al aire libre. Solo en el primer instante en donde nosotros hicimos una curación para eliminar todas las posibles bacterias que estuvieron en la herida, debe quedar cubierto. ¿Listo? Al siguiente día yo siempre debo zafar. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias, se llaman anaerobias, que les encanta vivir sin oxígeno, sin aire. Y yo al tener cubierta la herida, yo limito la entrada de oxígeno y de aire a mi herida y puedo ocasionar el crecimiento de este tipo de bacterias y así infectar la herida. ¿Listo? Entonces la herida debe quedar al aire, porque así incluso yo promuevo la oxigenación en estos tejidos que están lacerados para que exista una mejor cicatrización. Segundo, yo puedo limpiar la herida. Si yo tengo una herida descubierta, yo puedo limpiar la herida. ¿Cómo la limpio? Agua y jabón, todo el tiempo, todos los días. ¿Ok? Y eso sería lo que hace referencia al manejo de las heridas como tal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de hablar? Ya, recuerda que nunca te van a pegar el esparadrapo directamente en la herida, siempre va a estar alrededor. Podemos mojarlo mientras me baño, me voy sacando con el agüita caliente o simplemente ahí, de a poquito, para que no me duela. ¿Listo? No, el apósito debe ser un apósito seco, siempre, porque en lo húmedo las bacterias crecen. ¿Alguien más alguna pregunta? Si todo quedó claro, ya saben. Perfecto. Entonces sigamos avanzando. Eh, Ahora, vamos a hablar de las hemorragias como tal. Entonces, primero, ¿qué es una hemorragia? Una hemorragia va a ser una pérdida de sangre, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Una hemorragia dentro del cuerpo significaría una hemorragia interna y una hemorragia fuera del cuerpo significaría una hemorragia externa como tal. ¿Ok? Entonces, entre la hemorragia interna y la hemorragia externa, ¿cuál es la más peligrosa? Siempre la interna. ¿Por qué la interna es más peligrosa? Porque lastimosamente yo no puedo evidenciar que el paciente esté sangrando y el paciente está como si nada. ¿Ok? Y lastimosamente cuando da síntomas es cuando el paciente ya está a punto de fallecer. Entonces, la hemorragia interna es la más peligrosa. ¿De acuerdo? Ahora existe otro tipo de hemorragia, que es la hemorragia interna exteriorizada, que en este caso sería una hemorragia nasal. A todos nos ha salido sangre de la nariz alguna vez. Las hemorragias nasales pueden ser a diferentes alturas, pueden ser ya sea en los senos cavernosos de los cornetes o en las arterias principales que irrigan la nariz, que ya es a nivel más interno todavía. Independientemente de cuál sea el área que empieza a sangrar, es un sangrado abundante, un sangrado activo importante, muy importante. La sangre al que le ha sangrado de veras la nariz, no una gotita, dos gotitas, no, un sangrado de que yo estoy así y me cae en hilo la sangre,
sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, para no olvidarme de este caso que estamos hablando de las hemorragias, en un sangrado de nariz yo jamás voy a hacer la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque al yo hacer ese movimiento lo que estoy haciendo es que la sangre se vaya hacia atrás, caiga en mi garganta y la sangre tiene factores de coagulación y se empieza a formar coágulos. Dependiendo del nivel de sangrado que yo tenga, yo puedo ocasionar un coágulo tan grande que me obstruya la vía aérea y yo puedo terminar como que si estuviera en un ovace, con un objeto, como que estuviera con una obstrucción de mi vía aérea por un cuerpo extraño y es netamente por el coágulo. Por ende, siempre que sangre la nariz va hacia adelante la cabeza, hacia abajo. ¿Ok? En esta posición, no así, así jamás, así, la cabeza así para que la sangre tenga por dónde salir. ¿Qué más puedo hacer aparte de eso? Justo aquí, en donde ya empieza la zona ósea, aquí nosotros en la punta tenemos cartílago, por eso la punta se mueve. Acá, que ya empieza la zona ósea, en donde ya no podemos mover la nariz, vamos a presionar con muchísima fuerza, ¿ok? Hasta que el sangrado se detenga. Solo Daisy no me ve o el resto tampoco me puede ver. Por favor, ¿me confirman eso? Ok. Ok, Daisy, ¿me puedes ayudar saliendo de la reunión o volviendo a entrar, por favor? Porque el resto de tus compañeros sí me ven. Igual ven. Nuevamente, vamos a repetir esta zona, ¿sí? Esta parte. En un sangrado de nariz, yo no voy a hacer la cabeza hacia atrás, prohibido. ¿Por qué? Porque puedo ocasionar una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es lo que debo hacer? Voy a hacer mi cabeza hacia adelante y hacia abajo, ¿ok? Y aparte de eso, yo voy a presionar en la zona ósea de mi nariz. Esta parte de aquí, la parte que se mueve de mi nariz, no, porque esto es el cartílago. Pero donde yo ya no puedo mover mi nariz, que ya vendría a ser la zona ósea, ahí yo voy a presionar con muchísima fuerza hasta que el sangrado se detenga. ¿Listo? Ahora, continuando con el tema de las hemorragias. En las hemorragias tenemos diferentes tipos de hemorragias. Los tipos de hemorragias se van a determinar dependiendo del vaso. Se van a determinar, a ver, nosotros podemos clasificar las hemorragias por diferentes tipos. Por un lado, por los vasos comprometidos. En la clasificación de los vasos comprometidos podemos tener hemorragias arteriales, hemorragias venosas o hemorragias capilares. Un ejemplo de una hemorragia capilar es cuando nosotros tenemos una herida tipo abrasión. Esta era la herida que les comentaba, el raspón. Ahora, una hemorragia venosa y una hemorragia arterial. Entre la hemorragia venosa y la hemorragia arterial, la más difícil de controlar es la hemorragia venosa. ¿Por qué? Como les estaba comentando en el tema de las úlceras vasculares, las venas tienen en su anatomía, lo que les falta es una capa muscular, por ende las venas son estáticas, no tienen la capacidad de hacer contracción y dilatación, que es el músculo el que les da esa característica como tal. A diferencia de las arterias sí tienen una capa muscular. Al tener esta capa muscular les permite hacer contracción y hacer dilatación, hacer el vaso chiquito, hacer el vaso grande. Por ejemplo, cuando ustedes si es que ustedes viven en la parte alta de Lima y bajan a la costa de Lima, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, los cachetes se les ponen rojos, en general, las manos, el cuerpo se les pone rojo. ¿Por qué es? Porque al tener mayor captación de oxígeno y al tener calor su cuerpo, el vaso, que este es su tamaño normal, hablando de las arterias, por el calor y por la oxigenación se hacen más grandes. Y al hacerse más grandes hay mayor paso del flujo sanguíneo y por eso se ven los cachetes rojos, las manos rojas, en general el cuerpo rojo. ¿Ok? La vena, en cambio, no tiene esa propiedad. La vena es de este porte y de este porte se queda. Haga frío, haga calor, llueva, truene, relampaguee, de este porte se queda. Ahora, ¿por qué en las arterias es súper importante esta capa muscular? Si yo corto una arteria y yo corto una vena, la arteria, al darse cuenta que está perdiendo sangre, el cuerpo lo que dice, hagan vasoconstricción. ¿Qué significa? Todos los vasos ciérrense. Esta es la arteria, esta es la vena.
Todos los vasos ciérrense. La vena, al tener esta capacidad por la capa muscular, se cierra. Pero, perdón, la arteria, al tener esta capa muscular, se cierra. Pero la vena, como no tiene esta capa muscular, se queda abierta. ¿De acuerdo? Entonces, una hemorragia arterial, vamos a tener esta capacidad en donde va a limitar el flujo y la salida de sangre, mientras que en la vena no. La vena puede perder litros de sangre que por más que quiera, no se va a cerrar porque no tiene esa propiedad. Entonces, una hemorragia venosa es más difícil de controlar porque yo no tengo este mecanismo de acción del cuerpo que me ayuda, sino que está ahí mejor como que si el cuerpo fuera enemigo de uno. ¿Ok? Dependiendo de la localización, como les comenté, hemorragias internas, hemorragias externas, hemorragias internas exteriorizadas. Ahora, en la hemorragia, ¿qué es lo importante? Que yo sepa reconocer en qué momento está la vida de mi paciente en riesgo. Por ejemplo, el shock hipovolémico es una condición en donde yo pierdo volemia, volumen, líquido en mi cuerpo. Entonces, al yo perder líquido, mi corazón, por más de que lata bien, si ya no tiene líquido que expulsar, va a empezar, le puede dar un paro a mi corazón porque mi corazón no tiene líquido que expulsar. ¿Listo? Entonces, una hemorragia es una pérdida de líquido. Yo debo determinar en qué momento mi paciente por la hemorragia está en riesgo su vida para yo determinar qué es lo que debo hacer o ante qué situación debo actuar primero. ¿Cómo yo hago eso? Primero valorando el nivel de sangrado que tuvo mi paciente. Es un sangrado que ya tiene hecho un charco ahí en el piso, en la calle, en donde sea, ok, es un sangrado muy importante. Es un sangrado que todavía no ocasionó este fenómeno que les digo, ok, todavía yo puedo, me da tiempo para controlar el sangrado. Aparte, con los signos vitales de mi paciente. Mi paciente está pálido, el nivel de conciencia, me contesta, no me contesta, o cuando yo llegué me estaba contestando y podía conversar, pero ahorita que ya pasaron 10 minutos, mi paciente ya no me contesta y solo me está diciendo, ajá, sí, no, ya está confundido. Eso también es un indicador de cuán grave está siendo el sangrado de mi paciente. Daisy, el más peligroso es una hemorragia venosa como tal. ¿Ok? El pulso, ¿cómo se encuentra el pulso de mi paciente? ¿Está rápido? ¿Está lento? ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo signos tempranos en una primera fase para un shock hipovolémico. Mi paciente está ansioso, lo veo sudoroso, este típico sudor frío, el corazón le está latiendo rapidísimo, pero es un pulso débil, pero rápido, ¿ok? Aparte, si mi paciente está taquipneico, ¿qué significa eso? La respiración rápida. ¿De acuerdo? Y por otro lado, signos tardíos. ¿Qué significa? Que ya la hemorragia ya está nada de matar a mi paciente. Mi paciente ya está letárgico, ya no me contesta mis preguntas, el estado de conciencia está alterado. Yo veo que los dedos se le empezaron a poner azules o morados. ¿Qué significa? Que el cuerpo está haciendo tanta vasoconstricción que ya me está limitando la sangre a órganos que considera que no son importantes. Aparte de eso, empieza a tener ya un pulso lento y más débil todavía. ¿Ok? Entonces, ante esa situación, significa que mi paciente está a punto de caerme ya en un shock hipovolémico y que mi paciente puede perder la vida. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es lo que tengo que hacer para que las hemorragias no terminen en un shock hipovolémico? ¿Cómo es el manejo de una hemorragia? Vamos a controlar como tal el sangrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo controlo el sangrado? Haciendo una presión directa en el sitio que está sangrando. ¿Para qué? Para que si es una hemorragia venosa, yo poder aplastar la vena para que haga este fenómeno de vasoconstricción que la arteria me lo hace por sí solo. Un apósito tras otro apósito. ¿Qué significa? Un paquete de gasas, otro paquete de gasas, otro paquete de gasas. Digamos, yo estoy con una hemorragia aquí, en esta zona de aquí del brazo. Empiezo un paquete de gasas y hago presión. Fuerza. Ahí sí necesito de fuerza. Toda la fuerza haciendo presión. Veo que ese paquete de gasas que puse ya se me empapó de sangre. No importa. No quito ese paquete de gasas. Pongo otro paquete de gasas nuevo encima.
del que ya estaba y sigo haciendo presión. ¿Listo? Un paquete de gasas encima de otro paquete y luego otro paquete en caso de ser necesario y hago presión. Si yo veo que no mejora con eso, la hemorragia sigue sangrando en abundante cantidad, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hacerlo por gravedad. Como les comenté, es el brazo que me está sangrando. Entonces yo le elevo el brazo de mi paciente. En ningún momento dejo de hacer presión. Así el brazo esté elevado, sigo haciendo presión con todas las gasas que tengo ahí. ¿Listo? Y sigo poniendo más gasas encima y haciendo presión con muchísima fuerza y el brazo elevado. ¿Qué logro yo con el brazo elevado? Que a la sangre le cueste subir y así yo deje de perder sangre por aquí, por la herida que yo tengo abierta. ¿Ok? Si con eso no mejora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un vendaje compresivo. ¿Cómo hago un vendaje compresivo? Con una venda de gasa que deben tener en su botiquín de primeros auxilios. Y esta venda de gasa, yo voy a coger, una venda elástica, y esta venda elástica vamos a aplicar fuerza sobre la herida. No en el brazo, no acá, no torniquetes, sino sobre la herida. ¿Listo? Si ya con eso no funciona y todavía no llega la ambulancia, en esa situación yo voy a usar un torniquete, ¿ya? Pero el torniquete es la última opción. Y solo y únicamente si es que a pesar del vendaje compresivo, yo sigo perdiendo sangre como que se hubiera abierto una llave de agua. De lo contrario, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el torniquete, al yo aplicar torniquete para esta herida, significa que yo debo aplicar el torniquete acá. El torniquete me va a limitar o a cortar el flujo sanguíneo de aquí hacia abajo. Lo que significa que yo podría perder los dedos, me los tendrían que amputar porque yo ya no tengo flujo sanguíneo aquí, es como que los estoy matando automáticamente. Por eso el torniquete no es la primera opción, ni, como les digo, una situación ya debido a muerte. Yo estoy haciendo compresión, yo ya elevé el miembro, yo ya puse un vendaje compresivo y aún así me sigue sangrando como que si yo hubiera abierto una llave de agua. Ahí, en donde yo veo que si no le pongo un torniquete el paciente se me muere, yo pongo un torniquete, de lo contrario, no. Ahora, digamos que el sangrado es a nivel del abdomen. El abdomen yo no lo puedo elevar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esta situación de empaquetamiento que les comento, una gasa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, presión constante todo el tiempo y el vendaje compresivo, ¿de acuerdo? Y todo el tiempo vamos a valorar si es que nuestro paciente no tiene signos de shock, que es lo que vimos en la presentación anterior. Y ahora vamos con los tipos de vendajes. Básicamente, ¿qué es un vendaje? Un vendaje va a ser una técnica que me va a ayudar a inmovilizar, a proteger o a contener sangrados, como lo acabamos de ver. Entonces, existen diferentes tipos de vendas. Existen vendas de gasa, vendas elásticas, vendas triangulares, vendas adhesivas. Un vendaje adhesivo, para un cortado que tengo aquí, un vendaje adhesivo me ayudaría como una técnica de sutura, por así decirlo. Existen diferentes técnicas de vendaje de acuerdo a la necesidad que vayamos a tener. Por ejemplo, un vendaje que va a ser un vendaje compresivo, que sería un vendaje circular para detener un sangrado. Un vendaje en espiral reverso, un vendaje en 8 en X, un vendaje en la cabeza, un vendaje en mano-pie. ¿De acuerdo? Cada uno de estos vendajes tiene un principio, dependiendo de cuál sea qué es lo que nosotros queremos lograr con el vendaje. Ahora, en la técnica del vendaje, como les comenté, un vendaje circular, que sería un vendaje para hacer una compresión sobre la herida para evitar que sangre. Un vendaje en 8 que me daría inmovilización para una extremidad, un vendaje en la cabeza, para lesiones a nivel de la cabeza, un vendaje mano-pie, un vendaje de fijación, que este de aquí me ayuda a sujetar un miembro, un vendaje de protección, que también podría ser un vendaje en 8, un vendaje en X, y al igual que este de acá, un vendaje de inmovilización, que me limita el movimiento en alguna extremidad, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí lo vamos a ver el día martes, que vamos a ver el tema de traumatismos, me parece.
Entonces ahí van a entender mejor la cuestión de los vendajes y les voy a explicar con las vendas, con diferentes tipos de vendas, en qué situaciones utilizo una venda, en qué situaciones utilizo otra venda y en qué situaciones debo utilizar X o Y vendaje. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con Celina. No sabría qué es la salina, pero en general la herida yo la debo lavar únicamente con agua y con jabón, y si no es con agua y con jabón, la lavo con solución salina o suero fisiológico, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? No debo lavar la herida con nada más. A todo esto, ponle la raspadura de la panela, ponle la hoja de ni sé qué, que ponle el ungüento de la sangre de drago, que ponle X o Y cosa, no, por favor, porque si incluso el alcohol, en lugar de ayudarme, me perjudica, imagínense los otros componentes que todavía no tienen estudios o alguna situación por el estilo. Entonces, espero que con esto haya quedado súper claro que cuando tengan agua con sal es la solución salina. Listo, la solución salina es una solución que tiene alto contenido de sodio, que es la cuestión salada, y al ser un agua hipertónica, porque el sodio es un tónico, lo que va a hacer es que primero, cuando yo lo hago con fuerza a chorro, arrastra las bacterias y las pocas que quedan y tienen contacto con esta agua van a explotar porque se empapan de sal y explotan. ¿De acuerdo? La solución salina y el suero fisiológicos tienen este principio de ser soluciones saladas. Si es que alguna vez lo quisieran comprobar, un poquitito, una gotita en el dedo y van a ver que es saladísimo. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Espero que de aquí en adelante, cuando tengan algún tipo de estas emergencias en casa, algún tipo de cortadura o puedan evidenciar en algún momento en su vida alguno de estos tipos de heridas, sepan la forma correcta en la que se deben hacer, en la que se debe hacer, ¿sí? Ahorita ya tienen una base científica de por qué se hacen las cosas de esta forma y por qué no se deberían hacer las cosas de X forma. ¿Listo? Entonces, nuevamente, felicitarles a todos ustedes por el compromiso con la clase, por la participación, por las ganas de querer aprender. No hay nada más que me demuestre las ganas que ustedes tienen que conectarse un sábado a esta hora de la noche en la clase y que estén súper atentos, súper participativos. De verdad, qué lindo grupo que han sido ustedes. Estoy muy contenta con ustedes. Espero poderles transmitir esa emoción y ese agrado en las clases, solventando sus preguntas y más que todo compartiendo el conocimiento. Una buena noche con todos ustedes. Nos vemos el día martes.